Hola, Jaled, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal todo? Muy bien, gracias a ti por invitarme y por darme esa oportunidad de expresarme y contar mi historia. Un placer, tengo muchísimas ganas de esta conversación. Ya hemos tenido unas cuantas noches y unas cuantas tardes de cervezas y de comentar tu historia porque la verdad que da para mucho, entonces estoy súper contenta de que tengamos la oportunidad pues de hablar de ello tranquilamente, abiertamente y de llevar un poco la realidad que es muy bonita pero también es muy dura a más personas, ¿no? Y compartir tu historia. Hoy tenemos muchísimo de qué hablar. Tu historia es una historia de superación, de supervivencia, de valentía, de crecimiento personal, de amor a muchos niveles. Pero creo que es importante empezar por el principio. Cuéntanos, Jaled, de dónde eres, dónde creciste y dónde estás ahora. Bueno, nací en Siria, crecí allí, estudié allí y tal, y aparte de allí, pues tuve muchas motivaciones para salir del país y ahora mismo estoy en España, bueno, Valencia, España, y donde estoy súper contento, la verdad, y súper feliz. Y en Siria, ¿de dónde eres? Eres de Damasco, ¿no? Desde el capital de Damasco, donde nací y estudié de allí, desde el del capital. ¿Y cuántos años hace que llevas ya en España? Llevo bastantes, llevo casi 5 y bueno, en octubre del año pasado cumplí 5 ya, y ahora ya voy para rato, voy ya por las 6. Muchos años ya han pasado y Desde uf, luego, increíble cómo pasa el tiempo. ¿Y desde que te fuiste de Siria, has vuelto a casa alguna vez o llevas 6 años que has nunca. estado en España? A ver, llevo 5 años en España, pero antes de España he pasado muchos años fuera, en otros países, y desde que salí de mi casa nunca he vuelto. Nunca has No vuelto. tuve no tuve la posibilidad de poder volver allí. Bueno, ahora vamos a hablar de todo esto en profundidad, pero cuéntame un poco más, cuando estabas en Siria, creces como un niño normal, feliz, en tu familia, vas al cole, ¿qué estudiaste, qué hacías, cuáles eran tus hobbies, a qué te dedicabas en general? Vale, a ver, Siria antes de la guerra era un país normal y corriente, sí que no había libertad, había de una dictadura, pero no había la pobreza que hay ahora, sino había, pues, la gente vivía bien y todo estaba bastante en orden. Entonces, pues, yo, así como cualquier niño, me fui a estudiar, pues, y tenía un hobby que era los coches, un deporte que allí molaba mucho, como por ejemplo es el fútbol aquí en España. Ujú. Entonces, pues, yo siempre es algo como me ha gustado mucho y me he ido desarrollando en ese deporte y pude abrir como un negocio de hacer coches de rally, de drifting y tal, y montar una empresa en plan así con, digamos, con mis primos y mis hermanos. Entonces ha sido como crecer rápido, en plan ver la vida súper joven y partiendo de ahí haciendo todo eso. Sí, porque tú eres súper joven, ya llevas 6 años en España, o sea que abriste tu propio negocio. ¿Con cuántos años tenías? Pues, digamos 18, 19 O sea, por espíritu ahí. emprendedor de muy avanzado, mucho más avanzado de lo Ya, que... pero en plan, es algo que yo hacía desde me acuerdo, en plan, cuando yo desde que era pequeño, pues, hacía cosas así, es algo que me gustaba y me apasionaba, digamos. Entonces, pues, he ido haciendo esas cosas. Ahora ya no, pero, cuando tenía esa edad y tal, pues, me he ido haciendo esas cosas. Oye, ¿y tu español a día de hoy es una auténtica pasada? Bueno, ¿Cómo ha sido el aprendizaje? Porque vamos, a día de hoy ya te digo que cuesta, no tienes ya casi acento. a ver, el la necesidad de aprender el idioma, eso como me motivó mucho porque quería comunicarme con la gente y tal, y venía como de otros países donde aprendí también idiomas. Ha sido más fácil. A ver, español es un idioma difícil, eso todo estamos de acuerdo, pero no ha sido tan complicado. Justo con plan también vivía en una casa donde se habla español, salía con gente donde se habla español. Tuve como la necesidad y la obligación de aprenderla. Y rápido para poder comunicarme con la gente, porque ya sabes, no todo el mundo, por ejemplo, puede hablar inglés.
justo como la gente mayor. Entonces ha sido como, necesito aprender, necesito comunicarme, expresarme, entender a la gente. Y ha sido como un plus más. Totalmente, no estoy de acuerdo. Llega un punto en el que si realmente te quieres integrar en un país, en una cultura, su gente, sus tradiciones, es súper, súper importante, diría imprescindible, ¿no? Hablar el idioma y más pues en un sitio como España y Valencia, que al final muchísima gente habla inglés ya, pero las generaciones mayores no tanto. E incluso si quieres realmente llegar a conectar con gente joven, todavía cuesta. O sea, el inglés está ahí, pero aún nos queda mucho que avanzar. Así que lo primero, una enhorabuena enorme por todo el trabajo que has hecho con el idioma, porque no es nada fácil. Tengo yo el ejemplo en casa, ya lo sabes, con Rowan, que él va avanzando, pero vamos, tú vas años luz, así que enhorabuena. Jale, me gustaría, porque yo misma creo que conozco un poco la situación en Siria por encima, pero ni de lejos todos los detalles. Sé que esto daría para muchas, muchas horas, pero creo que es muy importante antes de meternos de lleno en tu historia, en el por qué alguien de Siria, de Damasco, con una familia, un negocio, unas ideas, ganas de emprender, ganas de crecer, porque alguien como tú termina en Valencia tan joven. Vamos a pasar por todo ese camino, pero creo que es importante saber cuál es la situación en Siria y cuál es un poco el origen del conflicto que hace que a día de hoy estés tú en España. A ver, lo que pasó en Siria, o por ejemplo lo que está pasando hasta ese momento, tiene aspecto de una guerra civil, pero en realidad no. Es una guerra, digamos, donde están implicados muchos países potenciales, como es Rusia, Estados Unidos, Irán, Arabia Saudí, eh, y están allí como haciendo una guerra, luchando con una guerra en un país que no es el suyo, ni es gente en plan, que no les importa nada. Entonces, ha sido como, vamos, algo que no se puede creer, ni yo lo puedo entender hasta ese momento. Es una guerra que empezó por el simple hecho de que la gente estaba harta de la dictatoría, en plan, querían simplemente libertad y poder, pues, un poco la corrupción y todas esas cosas, en plan, lo normal, pero la respuesta del régimen ha sido como ha sido súper potencial. Directamente han sacado al ejército, empezaron a matar a la gente en la primera manifestación que salió. Entonces ha sido como un choque para todo el mundo, por lo que ha hecho que llevar más gente que salga más, el régimen mismo se reparte en dos, bueno, dos tampoco, pero en plan, mucha gente que se ha ido a matar, pero no quería matar a su gente. Entonces ha sido como, vale, pues yo me escapo al otro lado. Y ahí empezó pues los intereses de los otros países donde empezaron a dar armas o dinero a los otros, para que se crecen, pero tampoco ganen porque no les interese que acabe la guerra. Otros países pues al régimen, y ha sido como creciendo hasta llegar a destruir todo el país. Y vamos, que cualquier persona, en plan, digamos, desde Siria, desde el punto de vista que está viviendo en un país, dice que esto el año que viene puede llegar hasta aquí, era imposible. Era imposible porque Siria era un país donde la gente, vamos, tenía mucho miedo, digamos. Había una dictadura donde la gente tenía mucho miedo de expresarse, decir, quiero libertad o quiero poder hablar o lo que sea. Entonces, de repente ha sido como de un día a otro, una guerra con armas, tanques, bombas, algo que nadie sabe hasta ese momento cómo ha podido llegar hasta aquí, por el simple hecho de que el presidente no quería salir, ¿sabes? Nadie lo sabe, pero O sea, una de los... A veces cuando se hablan de estos temas, ¿no? La gente tiende a pensar que la guerra en Siria o el conflicto en Siria es como que lleva ahí toda la vida y ya casi como que nos acostumbramos, ¿no? Pero la realidad es muy diferente. Tú dices que tú te acuerdas de crecer sin ningún tipo de problema. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué desata ese conflicto? ¿Cómo empieza todo? a ver, eh, lleva muchos años la guerra, entonces esto ha llevado a que la gente piense que es como es una guerra es que lleva casi 12 años, entonces mm, es una guerra que ha destruido mucho, ha- ha hecho mucho, entonces eh, cuando esa guerra empezó, o por ejemplo, antes de que esa guerra
que haya una guerra, Siria era un país, vamos, no es perfecto porque empezó la gente por algo, pero había vida allí, no existía la pobreza. Nadie podía morir de hambre hasta que la gente empezó a morir de hambre, ¿sabes? No porque no tienen cosas, sino porque lo mataban de hambre. Entonces, ese país no era un país como lo ve todo el mundo ahora, que es un país destruido, con guerra, la gente. No, era un país pues con gente de educación, plan, no entiendo esa perspectiva de la gente, pero claro, ya son 12 años en la que cuando empezó la guerra en Siria, mm, mucha gente joven aún no sabía qué es una guerra. Claro. Me explico, entonces ha llegado esa perspectiva, pero claro, es algo pues normal, es lo que conlleva una guerra de tantos años. Para entender un poco mejor tu perspectiva al respecto ahora mismo, ¿qué crees que está haciendo que siga existiendo ese conflicto? ¿Cuáles son los intereses? O sea, tienes totalmente claro, tienes una opinión súper clara al respecto en cuanto a quién está haciendo qué países están haciendo qué y por qué lo están haciendo. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quieren conseguir los países que se están metiendo en Siria? A ver, mi opinión es un pensamiento mío, porque si no, yo lo veo algo lógico, que son intereses súper claros, no es algo que está escondido, tú tienes que pensar, no, es algo súper lógico. Para mí es súper lógico que hay un presidente donde está apoyado de muchos países, donde estos países hasta le obligan a estar, porque, por ejemplo, como es el caso de Irán o Rusia, si el Assad o el presidente de Siria demite o no está, su régimen no está, ellos pierden el poder allí. Ellos pierden el poder porque Siria es estratégicamente, es todo por ejemplo, para Irán, si pierde Siria ya pierde el camino con el Mediterráneo, digamos, ya no tiene nada allí. Entonces, el interés es súper claro. Por ejemplo, el interés de Arabia Saudí no quiere que Irán tenga ese poder. El interés de Estados Unidos no quiere que Rusia esté. El interés de esos países es súper lógico, no es, para mí es lógico, se ve perfectamente, no hay que pensarlo. Y no sé, pero para mí el interés es súper lógico que haya llevado a esta guerra, porque, por ejemplo, lo que te decía al principio, que empezó por unas simples manifestaciones donde la gente salía con pancartas y gritar libertad. Ni querían que el presidente se vaya o régimen, sino simplemente libertad, la que haya, que yo pueda salir a la calle, sentarme en un bar, coger, tomarme una cerveza y decir, pues no me gusta lo que está haciendo el gobierno. Algo que yo necesito expresarme, Una la libertad libertad simplemente ha básica. sido así, Sí, sí. en plan, lo normal, lo normal. Empezó así, nadie imaginaba que pudiera llegar a ser esa guerra tan bestial que ha destruido un país entero. O sea que claramente es la situación geoestratégica, ¿no?, de Siria está en un punto muy clave de entrada, de conexión con Oriente Medio, con Claro, el Mediterráneo. es uno de los intereses, digamos, no es solo esto, sino pues lo típico, el petróleo, el gas, hay muchas cosas allí, pues, ¿sabes? El camino del petróleo, en plan, hay muchas cosas que no son uno de los intereses, pero bueno, lo que decía, que al final son lógicos, tú lo ves y dices, vale, perfecto. Nadie va a mandar a unos soldados porque quiere ayudar a matar a la gente porque quiere ayudar al régimen para que se quede. ¿Sabes? No es un interés, dices, vale, pues no tiene ningún interés, lo están haciendo así por la cara. No es, en mi opinión, es lógico como lo que está pasando ahí. Me parece increíble que habiendo vivido lo que has vivido seas capaz de ver la lógica de la situación, o sea, es una pasada, pero entiendo que desde un desde un punto de vista objetivo, ¿no?, y político, se entiende lo que están haciendo los países. Al final lo que dices es riqueza, es poder y ese territorio se lo puede dar. Entonces tiene mucha lógica, pero que alguien como tú, habiendo vivido lo que has vivido, sea capaz de decir eso, me parece admirable. No sé si es la palabra, pero es increíble. Quiero entender un poco mejor, Khaled. Dices que la guerra pasa un poco de repente, tú por esas épocas serías pues un adolescente. Cuéntanos un poco qué pasa en ese momento, o sea, que empiezas a pensar tú, tu familia, os empezáis a dar cuenta de que empieza un conflicto, una guerra en vuestro país, que quizá eso afecte vuestro estilo de vida, ¿no? Cuéntanos ese proceso hasta que te empiezas a dar cuenta de que quizá
tengas que tomar ciertas decisiones que te lleven a donde estás hoy? A ver, cuando empezó la guerra, ni yo ni mi familia, creo que nadie ha llegado a pensar que podría largar tanto. Por ejemplo, al principio, cuando la guerra, había manifestaciones en esa ciudad, luego en otra, dices, "Pf, esto no llegará en plan, a ser nada, sino pues luego acabará, no sé qué, o el presidente pues dice, mira, no me quieren, entonces me voy. Eso es lo lógico. Entonces, nadie ha llegado a pensar que llegara a tener que tomar decisiones. Entonces, la gente la que podía seguir trabajando ha seguido trabajando, la gente que podía seguir estudiando ha seguido estudiando, hasta que llegó, en plan, digamos, la guerra a todo el mundo. Cuando, en plan, hasta que no llegó la guerra hasta mí, en plan, hasta que no me afectó, digamos, eh, no llegué en plan, a pensar en qué decisión debería tomar, porque yo mismo no me imaginaba que llegaría a ese punto, sino, de hecho, cuando la primera decisión que tuve que tomar era que yo no me quiero ir al régimen, no me quiero, porque cuando, a ver, te cuento un poquito para que lo entiendas, allí en Siria, pues el servicio militar es obligatorio. Ujú. Entonces, pues justo con la guerra, pues necesitaban más soldados, entonces empezaron a llevar a todo el mundo. Y yo era uno de ellos. Y claro, para obligar a la gente a ir, si tú no te vas, dices, hostia, pues me voy, mm, como te cuenta como traidor, entonces tu cabeza ya está buscada. Y ahí no es algo que dices, uff, bueno, nada, no, es en plan, O sea, vaya cuando, tela. No, cuando hablabas de las libertades, ¿no? Obviamente libertad de expresión dejó paulatinamente, ¿no? de existir, pero libertad de decidir si querías si querías participar como soldado o no, por supuesto que no la tenía nadie, ¿no? Era obligado nada, y si no, te buscamos. nada, pues eso, así literalmente. Bueno, cuando empezó la guerra, la gente al principio quería libertad para poder hablar, pero ahora es simple libertad para poder ir a comprar el pan. Es, en plan, lo que ha pasado ahora es muy exagerado. Entonces, bueno, continuamos. La primera decisión es como, ¿tengo que ir o no? Entonces, yo la primera decisión que tuve es ir, esconderme unas semanas. Mi mente era unas semanas o como mucho un mes, dos, hasta que esto acabe. Pero Como espera, mucho, espera un momento, Jale, espera un momento. ¿A ti te llega una carta o cómo sabes que te toca irte? según la edad, y luego pues te llega la carta, en plan, tú ahora tienes que incorporar al ejército de la República Siria, por ejemplo. Pues tú tienes que ir, dejar tus cosas y marchar a la concentración, digamos, como en las películas, Sí. ¿sabes? Entonces, pues allí tienes tú la obligación a cierta edad de ir a hacer servicio militar, que en aquellas épocas era 2 años. Vale, Ahora no, ya, sí, eso en España, eso en los años 80, 90, ya. principios creo que también estaba. Por suerte ya no está. Vale, entonces en ese momento te llega la carta o entiendes que te toca ir por edad. ¿Y qué haces? ¿Te escondes dónde? ¿En tu casa? Vale, yo vivía en la ciudad, entonces yo trabajaba en la ciudad, tenía una casa en la ciudad y claro, tenía la casa del pueblo donde están mis padres y mi familia en total. Ujú. Entonces el pueblo era como más alejado a afueras del capital. Entonces yo me dije, me voy al pueblo, como en el pueblo no hay nadie, en plan, ahí no llega ni ejército, ni policía, ni nada. Entonces pues me voy allí y me quedé en casa tranquilamente, porque había mucha gente como yo, no era el único, ¿sabes? Entonces me quedé allí en casa tranquilamente, me dije, pues nada, me quedo en casa unos meses y hasta que esto acabe. No llegué a pensar que eran unos meses, como mucho dos. Y en plan, mis cálculos eran como mucho dos. Y me fui allí y de repente, pues, eso alargó el régimen. Llegó al pueblo, yo allí ya, en plan, era peligro a mi familia. Y ahí no era solo el peligro llega hasta mí, porque si a mí me detienen ahí, era un plan traidor, no sé qué, pues no solo, en aquellas fechas, nadie se quería que nos cogía, en plan, cogía a la gente que buscaban, los cogían, los torturaban y lo mataban. Sí, les querían, pero no era como del todo claro, Ya. hasta que se vio ¿sabes? Entonces, pues, pero claro, no era solo el peligro para mí, sino para mi familia también, porque si yo estoy en casa y me detienen, mi familia está como escondiendo a un traidor. Claro, claro, Todos igual. claro.
es algo como, pues tuve que escapar de repente de un día a otro, me despertó por la mañana, en plan, tienes que ir de casa. Y me tuve que ir pues a la montaña, en plan, vivir allí hasta que poder ver algo, en plan, qué puedo hacer. Espera, espera, Y, espera, espera, que aquí necesito hacerte una pregunta. O sea, tú estás en vale, casa un día, van pasando las semanas, te das cuenta de que la situación no mejora, llega el régimen al pueblo, has dicho que había más gente en tu situación, o sea, tú estás a diario, estás como hablando con otros chavales de tu no, edad que están en la yo misma a situación. diario estaba como en casa, normal, en plan, viendo a mis primos, a mis amigos del pueblo, y yendo al supermercado, normal, porque no había nadie, en plan, ahí no estaba en peligro hasta ese momento. Estaba como Vale. normal. ¿Y Hasta que, en qué momento te levantas tú un día y dices, me tengo que ir porque si no mi vida corre peligro? claro, a esto es lo que viene. Entonces, yo cuando entró así de un día a otro, ahí no tienes tiempo a pensar en las decisiones, sino tienes que escapar, porque si no te pillan. Entonces tuve que escapar a la montaña. Y ahí pues viví 3 años, o más, un poco menos, en la montaña, pues esperando, en plan, a ver qué pasa, pues eso, Pero así. espera, cuando dices la montaña, ¿a qué te refieres? ¿A la En la montaña, montaña? montaña, en plan, un pueblo en las montañas, pues cuando ataque el régimen al pueblo, pues lo registra y tal, pues tú tienes que escapar. Claro, lo ha registrado y se ha quedado como alrededor, donde tú si entras te pillan. Y claro, yo tuve que escapar a la montaña, en plan, a que está detrás del pueblo y vivir como pues en la selva, digamos, así, en plan, que se puede entender. O sea, Y luego, no tenías una casa, tenías no, instalaciones resumiendo, eléctricas, tenías baño, no, ¿cómo no, no, era? no. No, no, no hay nada, en plan, es una montaña donde es montaña, en plan, donde tienes que cazar para vivir, en plan, tienes que para poder comer, buscar frutas, buscar comida así para poder comer y esas cosas. Ahí el dinero no te vale para nada. Y espera, Entonces, ¿con quién estabas ahí? ¿Estabas tú pues, solo? no, a ver, esa montaña son donde mi pueblo está, es como unas montañas súper largas para llegar de una comunidad a otra. Y esas montañas donde estaba escondiendo todo el mundo. Vale. Hasta no solo, por ejemplo, la gente que simplemente quería escapar o que se quería esconder, sino pues hasta había del ejército libre, o sea, hasta ahí había, pues, estaba en plan, bajo ataque en plan 24/7, siempre nos llegaban bombas, barriles, en plan, de todo lo que existe, no solo la vida de la montaña, sino hasta las bombas, los ataques de cualquier lado, ¿sabes? En plan, ir a dormir era como, vale, me cierro los ojos un poquito y ya está. Y esto duró Y 3 claro, yo, años. pues, O sea, durante tres sí, sí, años tú estabas en la montaña sin casa, sin ver a tu familia, con gente que estaba en la misma situación, no durmiendo prácticamente, sin saber lo que ibas a comer cada día, pensando que quizá ese día era tu último día. eso era un pensamiento, pero al final era como normal. No sé si mañana voy a vivir o no, pero sigo vivo. Llegas a un punto que lo normalizas sin querer. No, es que una de las cosas que me está sorprendiendo muchísimo de esta conversación es cómo has sido, obviamente ha pasado tiempo, pero el nivel de normalización, o sea, me estás contando que has vivido en una montaña solo, con frío, entiendo, tanto frío como calor, sin comida, sin amor, sin familia, sin trabajo, por supuesto, con miedos, con incertidumbre, sin dinero. Y lo estás contando como si, o sea, es increíble. Me imagino que tu cuerpo desarrollaría tal mecanismo de defensa para poder sobrevivir a esas circunstancias que incluso hasta día de hoy, cuando lo cuentas, tienes esa, digamos, ese escudo, ¿no? De protección de decir, pues bueno, me acostumbré, era lo que había y ya está. Ya, es que lo decía, en plan, tú lo normalizas, llegas a un punto, el primer día es súper difícil, el primer día, ¿sabes? Y te has escapado con lo que llevas puesto, en plan, no, no llevas nada. Ha sido como un día, en plan, el típico este por la mañana, que están entrando, hay que irse. Y llegas con lo puesto, en plan, llegas, no conoces a nadie, en plan, tienes que buscar gente, tienes que buscar como, y tienes que encima sobrevivir, porque no todo lo que, digamos, son al contrario del régimen son buenos. Entonces tienes que también sobrevivir a esto, a la gente, porque allí, en plan, digamos, el fuerte como come el pequeño, ¿sabes? En plan, el grande Al como el débil, pequeño. sí. Entonces, Sí, sí, sí. tienes que sobrevivir todas esas cosas. Te hace como tú normalizarlo, luego decir, pues ya no me importa, ¿qué va a pasar? Pues lo que pase, lo que pase.
¿Y Y durante este tiempo tú te estabas comunicando con tu familia de alguna forma o ellos no tenían ni idea de dónde estabas? claro, eso es lo que te iba a contar. Yo estaba en las montañas, claro, pero por ejemplo la gente, pues claro, o sea, hay gente que escapa con coches, pero claro, allí pues puedes hacer, yo qué sé, pues invento de cargadores, grupos en plan para generar electricidad en algún momento del día, cosas así. Y pues yo, en plan, a mi casa, claro, cuando entró el régimen, entró, registró todo el pueblo y luego se quedó en afueras del pueblo, alrededor, en unos puntos estratégicos. Y claro, pues yo cada unos meses lo que hacía era pues coger, en plan, ver dónde están los puntos y tal, en plan, quedar una semana pues viendo y luego ver, pues nada, este es el camino donde puedo bajar al pueblo y ver a mi familia, ducharme bien, dormir en una cama, ¿sabes? En plan, la típica necesidad es de dices, mm, mm, a ver, tú puedes morir de camino, pero te da igual, en plan, dices, por dormir Claro. en una cama me da igual, ¿qué va a pasar? ¿Me quedo aquí? Pues, pues bajaba cada, un plan, cada 7, 6 meses, pues bajaba, hacía esto, hasta que un día, bajando, nos hicieron como una emboscada, bajamos en grupos, pues en plan, para poder protegernos, para poder llegar. Nos hicieron una emboscada en plan, para atraparnos. Entonces, justo pasamos entre 2 puntos, nos hicieron una emboscada donde quedó la mitad pasó y la mitad se quedó fuera. Y la mitad que pasó, pues yo fui uno de la mitad que pasó. Y en ese momento yo pasé, claro, en plan, llegué a casa sano y salvo, pero me quedé encerrado en el pueblo donde tenía que esconder dentro de mi casa, en plan, con el miedo de que si me detienen aquí, aparte de que yo me muera, puede ser peligro a mucha gente, en plan, a toda mi familia que está en casa se pueden, mm, es peligroso para ellos. Entonces ahí empezó lo de plantear opciones. Yo ya no podía volver a esconderme, en plan, salir de casa ya no podía. Allí, en plan, yo estaba escondido en mi casa hasta que mm, parte de mi familia no sabía que yo estaba en casa. Ya. Era algo súper peligroso. Entonces, allí empezó cuando empecé a pensar, vale, ¿qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo? Lo primero es, pues, salir de ahí. Salir de ahí y es una opción en la que yo no tenía el poder de hacerlo. Claro, en plan, no puedo hacer otra cosa. Una, es incorporarme al régimen, que ya era tarde, que ya Ya. no podía. Dos, es escapar. Escapar, ¿a dónde? Pues a donde pueda. Y la única salida que tenía era Turquía y Europa. Entonces, claro, me quedé casi un año en casa escondido, intentando buscar una forma de poder salir de mi ¿Y pueblo a la ciudad. durante ese año el régimen dejó de venir al pueblo o tú sabías más Claro, o menos? allí ya pasó muchas cosas, plan, otro registro, plan, entró el régimen en otro registro donde tuve que esconder, o sea, ya es muchos detalles que pasaron, por ejemplo, cada día había una cosa que tenía que pasar. Ya. ¿Sabes? En plan, en este año donde estaba escondido, mm, era mucho peor que la montaña o lo que sea. Este año ha sido lo peor porque allí sabías que si algo pasa, no vas a ser la única víctima. Entonces Ya. esto, y tú eres, yo era responsable de Te eso, sentías entonces culpable, ¿no? Claro, imagino claro, la era carga como que tendrías. así. Y claro, me quedé un año simplemente buscando una forma para poder salir del pueblo y llegar a la ciudad, porque de la ciudad ya tenía todo prácticamente hecho para poder salir del país. Lo único que me ha costado tanto es poder salir del pueblo, de tal forma que no me detienen. Bueno, al final he podido lograrlo y salí del ¿Y pueblo a la cómo lo ciudad y de la hiciste? ciudad empecé, ¿Cómo lo hiciste? pues prácticamente pues pagando dinero a mafiosos, bueno, a mafiosos que son del régimen para que me saquen del pueblo como si fuera uno más. Lo típico pues me dan como ropa de soldado y voy en el coche de un general, de algún, ¿sabes? En plan, de general. Y Pues eso ha sido la forma de. en ese momento cuando tienes ya todos los cabos atados, ¿no? Y te dicen, esta es la salida, te vamos a ayudar, este es el dinero. En el momento en el que tú te subes a ese coche, ¿tienes la confianza de que va a ir bien o qué piensas?
Esto, un año entero es mucho tiempo para que pasara esto. Yo, por ejemplo, antes de que poder subir a ese coche, me ha llegado muchísimo, me han estafado un montón, lo típico cuando cogen el dinero y dicen, pues no he podido, pero claro, no puedes decir nada. En plan, Ya. Vale, lo que quieras. Si quieres más dinero te doy, pero no digas que yo estoy aquí en casa y te he dicho eso. Son cosas que, en plan, hasta todo este año, en plan, hasta llegar a subir en ese coche, te da igual, en plan, simplemente vale, lo que sea, en plan, ya me da igual. Pero claro, eh, subiendo a ese coche, tú sabes que ya no hay vuelta atrás. En plan, tú has dejado a la familia, a todo lo que tienes, a todo lo que quieres, has dejado todo atrás, ya no hay marcha atrás. Nunca jamás puedes tener marcha atrás siempre y cuando sigue allí lo que hay en Siria. Entonces, esto hay que tenerlo súper claro desde que decides que quieres irte o tienes que irte. Entonces, subes en ese coche y tienes bueno, yo tenía, hasta que llegué a España prácticamente, no sabía si llegara o no. Bueno, mejor dicho a Grecia, porque cuando llegué ya a Grecia ha sido como el punto de decir, vale, estoy bien, estoy vivo, ya no me van a pasar cosas ¿Y terribles. tu plan era ir a Turquía? O sea, ¿tenías todo planeado, todos los pasos, o tu plan era A ir ver, a Turquía y luego ya tenía ver? planeado es salir de Siria, era el paso más importante, es salir de allí y llegar a cualquier país donde puedo dormir tranquilamente, empezar cualquier cosa y trabajar, estudiar, sin guerra, un país sin guerra donde si quieres futuro lo puedes encontrar. Ya. ¿Y cómo Eh, sales de Siria? Pues es una historia aún más larga porque la realidad es como tú sales, en plan, yo subí a ese coche, bajé de un pueblo a otro, de un pueblo a otro, pues son muchos, por ejemplo, en una ciudad a otra tuve que esconderme en una furgoneta, en el techo de una furgoneta donde había un techo falso, en otra ciudad debajo de un camión, en un depósito falso, muchas cosas que son, ¿sabes? De una ciudad a otra, luego pues en un coche cuando ya llegas a un sitio donde no tienes el régimen, entonces tienes que pasar otras cosas que no son el régimen ahora, pues, es mucha cosa, muchas historias, muchas, No, no sé. sí, no, es que cuesta hasta visualizarlo, hasta imaginarlo, es una barbaridad. Y cuando llegas a Grecia, llegas primero a Turquía, ¿no? Llegas a un campo de Llego a Turquía refugiados. primero y allí cuando llegué a Turquía pues ha sido como, vale, he salido de Siria, he salido del país, ya estoy, digamos, bien, ya estoy mm, libre Estoy a salvo, ¿no? Estoy a de salvo. alguna forma. Pero Claro. claro, llegué a Turquía y Turquía no era el país indicado. Allí no podía estudiar, no podía trabajar, no tenía papeles, era en plan, yo salí ilegal, todo ilegal ha sido. Entonces, no podía empezar nada allí, no podía hacer nada, simplemente esconderme para que no me detienen, luego me llevan al calabozo, luego 2 días, luego me sacan, para que me saquen, luego me vuelvan a meter. Era como, vale, pues tengo que salir de aquí. Otra vez, en plan, tengo que pues, salir de Turquía a otro país. Y de Turquía, pues ha sido en plan el único sitio donde se puede salir, porque no tenía papeles ni nada para poder viajar, sino pues por el típico barco de que todo el mundo sabemos, la lanchita esta por el mar de Turquía a Grecia. Y ya también salí de allí y allí ya es una decisión aún más difícil, porque en teoría, en plan, tú estás, porque la lanchita esta, hay una probabilidad de sobrevivir digamos, del 50%. Entonces, esta decisión es muy fuerte porque tú dices, ¿por qué tengo que, en plan, jugármela tanto si en realidad, si no estoy bien aquí, si no puedo hacer nada, pero en plan, sigo vivo? Ya, Es ya. es es una decisión allí que sí que, tuve que meditarla, pensarla, porque ha sido como, mm, joder, ¿qué puedo hacer? Plan, no, ¿qué tengo que hacer? No era tan fácil tomar esa decisión de salir de Turquía a Grecia, porque, lo que decía, como, sobrevivir era una probabilidad muy baja, entonces Y ha sido como, ¿para qué jugármela? claro, y después de 4 años trabajando en sobrevivir, pasándolo como lo habías pasado, entiendo que llegas a un punto en el que en Turquía estás vivo, que al final era el objetivo número uno, y pasar otra vez por el miedo de decir, Por es el que no sé, mismo. claro, es esa decisión. Por eso a veces
que ahora también vamos a hablar un poco del tema de cómo percibe la gente todo esto y tal, es que no tenemos ni idea de lo que la gente tiene que haber pasado para atreverse a hacer eso, ¿no? Es como tú dices, fue el momento más duro porque sabes que las probabilidades de que salgas vivo de ahí son muy pocas. Entonces, Bien. ese momento, el decir, lo voy a hacer, tienes que estar tan desesperado, tener tan poca esperanza, yo creo que esa es la palabra, ¿no? Perdiste toda la esperanza y dijiste, mira, lo que tenga que ser será. Pues justo eso lo que pasó, en plan, decir, vale, me la he jugado tanto que sí, ya está. Si no llego, pues no llego, y si llego, llego. Y salí de Turquía y afortunadamente, menos mal, he llegado, en plan, he Menos podido mal. cruzar. Tampoco ha sido fácil, en plan, es que digo, vale, salir de Siria a Turquía, de Turquía a Grecia, pero es que son periodos de mucho tiempo, de mucho sacrificio para poder, ha sido muy difícil cada trayecto, cada paso no de un país a otro, sino de un pueblo a otro. Ha sido súper difícil, son cosas, pues no vamos a contarlas todas, pero no es fácil el camino de cuando, por ejemplo, de lo que justo que me dijiste, que vamos a hablar luego de otras cosas, pero cuando una persona llega a un país, en mi opinión, no es que lo ha elegido, sino es que está obligado. Está en plan, tú sientes la obligación, no sé, como mi opinión. Claro, es que este es para mí es la clave de toda la situación con el tema de inmigración en general, ya no entramos ni siquiera en los refugiados en particular de Siria, en general. eh, en la mayoría de casos, cuando la gente decide, por ejemplo, mi caso, yo vivo en Inglaterra, lo mío no era cuestión de necesidad, ha sido una elección al 100%, pero en tu caso era supervivencia, en tu caso y en el de millones de personas. Entonces, cuando la gente pone en cuestión este tipo de decisiones o cuando se oponen a ayudar a este tipo de gente que simplemente quiere estar viva, tú no vas más, o sea, lo único que quieres es sobrevivir, que es un derecho fundamental de todo ser humano y que te lo han robado por intereses que escapan de tu control. Entonces, ¿cómo te sientes tú, Khaled, cuando en general pues ves que la gente pues que no está a favor de ayudar a refugiados de Siria o de cualquier otro país, de estar un poco más abiertos, ¿no? Abrir un poco fronteras, que por supuesto es muy complicado porque desde el punto de vista político y económico los países tienen que tener algún tipo de control. Eso lo entiendo y me interesa mucho tu opinión, ¿no? Pero en general, ¿cómo te sientes cuando la gente se opone a ayudar a gente como La tú? verdad, en plan, no sé cómo expresarme, en plan, ese sentimiento que me da. Pero lo que dijiste tú, en plan, los países deben tener algún tipo de control por economía, lo que sea. Pero pensándolo bien, mm, la mayoría de los países de lo que, por ejemplo, viene la inmigración, un ejemplo, por ejemplo, África, o cada país, en plan, donde viene, si tú lo ves, en plan, lo ves de otra manera, ves que la mayoría de esos países, bueno, la mayoría no, yo creo que todos los países de donde viene la inmigración son países donde están afectados por otros países donde no quieren hacer, en plan, donde no quieren coger los refugiados, por ejemplo, como es Siria, ¿no? Por ejemplo, que es Arabia Saudí, Irán, Rusia, Estados Unidos, ni ninguno de esos países ha abierto las fronteras a los sirios, ¿no? Y están luchando allí. Quiero decir que todos los países de donde sale la inmigración, los principales, la principal causa de esa inmigración son otros países donde no quieren acoger a esos refugiados o aceptarlo. Entonces, en mi opinión es como, no sé cómo expresarme, pero no me parece bien. Creo que en plan lo más simple No, que puedo no, decir, no pero tienen, no tiene ninguna lógica. Yo creo que seguramente también es un poco sería tan evidente sus intereses en Siria si abrieran las puertas tan amablemente, que yo creo que es también una estrategia un poco de, no, mira, nosotros estamos ayudando o habrán, ¿sabes? Nuestra posición es esta y tenemos cupos limitados o lo que sea, porque si no sería tan evidente, pero bueno, aún así es muy difícil de comprender, pero ya no desde el punto de vista político, con personas de a pie, porque entiendo que en España ya llevas muchos años, habrás tenido, pues has tenido la suerte
que ahora nos acabas de contar toda la historia, habrás tenido la suerte de estar con una familia que te quiere, que te adora, has conocido muchísima gente que te habrá cuidado muy bien, pero supongo que también habrás tenido pues situaciones no tan agradables. Volviendo a la pregunta de antes, ¿qué sientes cuando la gente pues a lo mejor sabe, escucha tu historia y sabe que eres de Siria? ¿Te has sentido un poco de rechazo alguna vez y qué sientes en esos momentos? Sinceramente, desde que llegué a España, bueno, llegué a España y llegué a Valencia directamente, pero desde que entré en España, en ningún momento, no sé por qué, tuve mucha suerte, pero en plan, yo estoy mentalizado y que voy a tener, y muchos, pero no estoy mentalizado. Pero desde que he llegado, nunca, jamás he tenido algún problema de ese tipo. Nunca, jamás he sentido Wow. rechazo. No, no sé, en plan, tuve una suerte enorme de rodearme de lo mejor. Entonces, en plan, lo que acabo de decir, la familia, los amigos, en plan, ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Y la verdad, era como lo único que necesitaba, en plan, no necesitaba algo más, simplemente, sino gente en la que te cuida, gente en la que te sientes seguro, te hace sentirte seguro. ¿Me explico? Es como, ha Sí, sido, no sé. Y no, sinceramente, no sé por qué, pero he tenido mucha suerte. Sé que en algún momento de mi vida me va a pasar y muchas veces no estoy mentalizado, pero hasta ese momento que voy a 5 años aquí y he viajado casi por toda España, no he sentido en ningún momento ese rechazo. No me ha llegado wow. a pasar por ser de donde soy o por hablar como hablo o por vestir como visto. Nada de momento. En plan, me ha pasado y no, Increíble. me siento afortunado. Mm. Porque sé que pasa en todos los lados, sé que en plan, me va a pasar en algún momento. Me parece Pero increíble y me siento muy orgullosa de escuchar eso, la verdad, y me alegro muchísimo. Hombre, será también por la persona que eres. Eso tendrá eso sí, en mucho que plan, ver. digamos, en plan, me adapto a todo. Entonces, también te digo una cosa, en plan, yo no muestro ser, en plan, no voy por allí, en plan, no, en plan, sino, pues soy una persona normal, en plan, nadie me tiene que rechazar por, ¿sabes? Es como, no, en plan, Ya, hablo pero bien español. por desgracia, mucha gente simplemente porque a lo mejor tu tono de piel sea un Ya, microgramo ya, más oscuro que eso el sí, del a resto, ver, ¿sabes? mucha Pues gente, a ver, eso sí, pero quiero decir, en plan, no me ha pasado, no sé por qué, no, no, sinceramente que no sé por qué, pero me no, alegro mucho y espero que siga así, que siga así. pero yo también. Vamos a acabar un poco la continuidad de la historia para que, porque creo que casi no falta lo más importante, ni mucho menos, pero es parte fundamental de la historia, ¿no? Tú llegas a Grecia y ¿qué pasa en Grecia? Llego a Grecia, allí pues es que, bueno, tuve mucha, en plan, muy buena suerte de poder llegar y todo, pero también tuve mala suerte. Justo el día que yo llego a Grecia, o el día que yo salgo de Turquía, sale el acuerdo este de que cierran todas las fronteras, ya no puedo, y me atasco en Turquía. Me atasco en Turquía en la que yo he llegado perdón, a Turquía, a Grecia, y ya estoy ahí atrapado en Grecia. Y si yo he llegado y se ha ido de Europa, en plan, he cruzado el mar para llegar a Grecia, no lo hubiera hecho. Porque como todos sabemos, por ejemplo, Grecia está en crisis Mm, y tú allí no vas a poder ayudarla, si no es, ¿sabes? claro. Entonces, lo que hizo Grecia, pues también jugar con los refugiados, sino que toda Europa le pague dinero para que atrape a todos estos refugiados allí y cierre todas sus fronteras. Al final, al cabo, todo esto es un juego súper grande, más grande que nosotros y todo el mundo nos está aprovechando, como es Turquía, como es Grecia, como es todos los países. Y claro, me quedé ahí en Grecia y nada, me tuve que buscar la vida. Y ya, pero en plan, como ya estaba bien, pues me daba igual. Un poquito, no es que vale, perfecto, ya estoy, no, pero si no, en plan, ya no me importaba tanto, porque como decir, vale, perfecto, pues ya estoy. Ya no me voy a quejar ahora que estoy en Grecia, me Ya. explico. Y me quedé allí hasta tener la oportunidad de llegar a España. Y me quedé allí, pues, plan, es lo típico, pues intenté aprender idiomas, ayudar a la gente que llega, hacer cosas así, pues hacer cosas. ¿Y allí Porque allí estabas? ¿Dónde vivías? ¿Dónde estabas? ahí estaba, a ver, yo me moví mucho porque justo pues lo que decía, en plan, me fui ahí pues como traductor a ayudar a la gente, pues a hacer como voluntario, entonces pues me fui moviendo de un campo a otro, pues donde me necesitan. Ya. Y justo allí pues conocí a mucha gente, muchos amigos donde
me ayudó hasta llegar aquí. Vale, entonces en Grecia estabas en campos de refugiados. ¿Ahí ya tenías plan de llegar, de ir a España? ¿O ahí estabas un poco de, bueno, voy a entrar en En Europa y a ver Grecia, qué pasa? ¿O? en Grecia en ningún momento, a ver, te cuento una cosa, yo nunca jamás me imaginé que me iría a España. En plan, yo nunca, por ejemplo, cuando con 10 años me dices: vas a vivir en España", decía: "No, en plan, imposible". No sé, en plan, nunca pensé que podría llegar aquí. Y sinceramente es creo que lo mejor que me ha podido pasar en la vida es poder llegar y estar aquí. Es lo mejor. Entonces ha sido como, no sé. Me encanta que seas tan agradecido después de todo lo que has pasado. Obviamente que te conformas con muy poco, lo sé, pero me encanta que seas así de agradecido. Pero eso, cuéntanos un poco cómo surge, ¿no? El que llegues a España, el que estés con una familia, a quién conoces, porque la persona que tú y yo tenemos en común es Pablo, nuestro gran amigo Pablo, que fue, no sé, o sea, cuéntanos un poco la historia, cómo sucede. ¿Cómo pasa Khaled de estar en Grecia a vivir en Valencia con una familia española? A ver, eso, conocí a Pablo, me dio la oportunidad de poder venir aquí a España A Pablo le y conociste en uno de los campos, que él estaba allí de en uno de voluntario. los campos, en plan, donde conocimos un grupo de voluntarios y me dio la oportunidad de poder venir aquí a España y la aproveché. Pero ese tránsito, ¿cómo fue? O sea, tú no tenías pasaporte español, tú no tenías papeles ni nada, Pues ¿no? ¿Cómo fue? ha sido también pues como todo el camino, legalmente, en plan, intentar llegar como pueda. Increíble. Bueno, increíble también que te abrieran, por supuesto, las puertas de su Eso ha sido lo familia, de su más, eso casa. ha sido lo más increíble, sinceramente, en todo lo que me ha pasado. Algo que no sé, no lo puedo, no tengo palabras. O sea, Ha sido a día de hoy, ¿tú sigues viviendo con ellos o estás en un piso sí, tú? Vale, vives no, con no, ellos. a día de hoy estoy con ellos y como si fuera mi casa y mi familia. Bueno, como si fuera, no, es que lo es. Es que lo es. Y con tu familia puedes hablar por videollamada, por teléfono? Bueno, depende del día y la hora, porque, por ejemplo, ellos allí, pues depende de si tienen luz, tienen electricidad, tienen internet y depende cuando puedan. Entonces, una vez a la semana, a lo mejor nos coincidimos y podemos hablar. Jale, una cosa que pienso a menudo cuando pienso en tu historia es, entiendo que tú te sentirás el hombre más afortunado del mundo por tener lo que tienes a día de hoy, estar donde estás y simplemente por estar vivo, pero supongo que tendrás también un gran sentimiento de culpa, ¿no? De saber que tu familia a lo mejor pues no lo está pasando bien, que las circunstancias son muy complicadas y que pues no puedes estar ahí para apoyarles más de cerca o ayudarles. ¿Cómo gestionas este mix de emociones? ¿Cómo te sientes en general? Eso sí, ha sido siempre, en plan, ha sido siempre como desde que he salido, pues cuando ya estoy en Grecia y tal, yo estaba prácticamente bien, en plan, podía dormir tranquilamente y tal, y yo no puedo hacer nada al final, pues puedo ayudar en lo que pueda, pues lo típico, pues trabajas y puedes ayudar en lo que tienes en la mano, pero al final son cosas que no están en tu mano. Entonces, pues, no sé, a lo largo del tiempo, pues, como vas aprendiendo, ¿no? Acostumbrándote, como todo, pues decir, vale, pues es que no puedo hacer más. Lo que puedo hacer lo estoy haciendo y más. Entonces, es como, vale, Claro, es o lo que sea, hay. tú no puedes dejar de vivir tu vida, de ser feliz y de seguir creciendo a nivel personal, a nivel profesional. A día de hoy, ¿has estudiado dos ciclos formativos que has estudiado en España? Medicina nuclear y radioterapia. Increíble, o sea, de alguien que no sabía si iba a conseguir cruzar el mar en una lancha, a haber estudiado dos cursos, a estar trabajando, o sea, tú tienes que seguir formándote, tienes que seguir creciendo a nivel personal, a nivel profesional y por supuesto estar ahí a muerte con tu familia, pero que no te pueda nunca el sentimiento de culpa porque al final tú no Ya, tienes... pero es algo que no lo puedes controlar, entonces Ya, siempre lo vas a tener, pero no te va a afectar. exacto, exacto. Sino, pues te va a empujar a poder, pues ayudar a la gente, pues hacer todo lo que tienes, mm, lo que puedas, pero no te acostumbras a que no te afecte, sino pues que si no te motiva, te ayuda.
Ya. Y mi es caso. cuando miras atrás, ¿no? Y cuando tienes una conversación como la que estamos teniendo, que vas paso a paso por todo el proceso y hemos entrado seguramente un 1% en todo lo que has vivido. Cuando miras atrás, ¿cambiarías algo del proceso? A ver, todos cuando miramos atrás podríamos cambiar muchas cosas, pero sinceramente no cambiaría nada que me impida estar donde estoy. En plan, no sé, pero cambiaría sí casi todas las cosas, pero pensándolo mejor, es que no cambiaría nada que me impida estar ahora donde estoy y tener lo que tengo. Claro, es que al final es eso, a veces, aunque de las situaciones más duras cueste, cuando podemos lograr ver que todo lo que ha pasado es lo que nos ha traído a donde estamos, yo creo que ese es el Sí, aprendizaje más grande, ¿no? Aunque ya. eso, que ojalá no hubiera pasado nada de lo que ha pasado, pero sin Es todo eso, en eso, plan, si yo llegara cambiaría todo, pero en plan, pensándolo es como, vale, pues ya me ha pasado, no cambiaría nada, no quiero ni pensarlo, ¿me explico? Es como, vale, ya está. y cuando miras al futuro, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se plantea? O sea, ¿tú crees que vas a poder volver así en algún momento? ¿Tienes algún plan o vas viviendo día a día? A ver, cuando miro al futuro, lo de volver a Siria no lo veo factible, en plan, no lo pienso, no lo doy muchas vueltas porque si no es como un sufrimiento más, ¿para qué? En plan, si no, pues intento pues, centrarme más en lo que puedo hacer, si no, pues eso, estudiar, buscar un trabajo mejor, seguir creciendo paso a paso, buscar un futuro, seguir como creciendo. Ujú. Pero lo de Siria, pues simplemente es que no lo veo en plan imposible poder volver y como no se sabe hasta cuándo. Entonces, pues Ya. eso, cuando ya se pueda, pues lo pensaré. Hasta entonces, pues me quedo centrado en lo que tengo y en lo que puedo hacer yo ahora. Totalmente, es una lección enorme de vivir el presente, ¿no? De no dejar ni que te afecte el pasado, porque si realmente de todo lo que has vivido podrías, que seguramente los tengas de alguna forma, ¿no? Pero los traumas mentales y físicos que todo eso te puede causar, te podría estar atormentando a diario, pero tienes que hacer un trabajo tan grande de vivir el presente, dejar Es el pasado atrás. gestionarlo y poder Exacto. convivir con esto, porque es algo ya no tiene escapatoria. Entonces, es saber gestionarlo y convivir y aprender de lo que ha pasado. Increíble. Intentar, pues, ver Em, la parte buena. Exacto, la parte positiva siempre. Khaled, para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta que le hago a todos los invitados, que es, cuando miras atrás en los últimos 12 meses, no hace falta que te vayas muy atrás, pero en el último año, ¿cuál ha sido la lección más grande que has aprendido? Y cuando miras hacia adelante para el próximo año, ¿cuál es tu reto, cuál es tu deseo más grande? Pues lo último que me ha pasado los últimos 12 meses, sinceramente, no sé, en plan, me han pasado tantas cosas, pues ¿Algún aprendizaje así importante, alguna lección que hayas aprendido? nada en particular, sinceramente, es casi pues, los típicos cambios, las cosas que pasan en la vida y, no sé, conocer a las personas, a gente, aprender más cosas nuevas y cosas así. Y en el futuro, pues mi reto ahora mismo es pues, intentar hacer una carrera, bueno, aún no lo tengo muy decidido, pero en plan me gustaría empezar otra carrera en la que pues me ayude a crecer más y mejorar. Y este en plan lo tengo como un reto poder entrar a hacer esa carrera. Entonces es como mi reto y lo que me gustaría hacer en el futuro, de momento, pero lo tengo un poquito aparcado. Bueno, yo con todo lo que has superado no tengo ningún tipo de duda de que cualquier reto que te pongas lo superarás también. Me gustaría que nos dejaras con un mensaje para toda la gente que a lo mejor, pues eso, lo que decíamos antes, ¿no? Que a lo mejor pues no está tan abierta a abrir el corazón y las puertas a otra gente. ¿Qué le dirías a esa gente? Mm, a ver, me gustaría, antes de abrir el corazón o las puertas, es abrir un poco la mente, es entender lo que pasa, lo que está pasando o lo que va a pasar, cosas que son importantes para abrir el corazón o las puertas no sea por obligación, sino sea por querer. No sé si me explico bien. Y es algo como me gustaría que todo el mundo pueda, en plan,
abrir un poco la mente y ver las cosas no de otra manera diferente, sino de todas las maneras para que, pueda, para que puedan entender las cosas mejor. Me parece una lección increíble, que no creamos que nuestra forma de ver el mundo es la única correcta, ¿no? Que hay muchísimas opiniones, hay muchísimas perspectivas y cuanto más tengamos, cuanto más predispuestos estemos a verlas y a escucharlas, por lo menos pues, mucho más abriremos la mente y en consecuencia el corazón y las puertas cuando se necesite. Khaled, no te puedo agradecer lo suficiente que nos hayas dedicado este ratito, que hayas contado tu historia. Eres, desde luego, un ejemplo de inspiración, de superación. Todo lo que te propongas sé que lo vas a conseguir y solo deseo de corazón que un día pues, puedas volver a ver a tu familia, sea en España, sea en Siria, sea donde sea, y que seas feliz porque te lo mereces, porque eres una pasada de persona. Gracias a ti siempre. Es algo bueno que cuando más gente sepa, más gente va a abrir ver las cosas diferentes. Entonces, como algo que también me gustaría hacer para que la gente pues, intenta ver las cosas de otras maneras y todo eso. Pero bueno, gracias a ti por dar en plan, esa oportunidad y darme la oportunidad de contarlo y expresarlo todo. Un placer. Un besote enorme, mil Gracias. gracias. Adiós.